enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. En esta mañana vamos a continuar con el tema sobre la gracia de nuestro Dios, la supereminente gracia de Dios, y estamos ya en la tercera parte de esta serie sobre la gracia de Dios, uno de los atributos hermosos del Señor que embellecen la persona de nuestro Dios, y aquel atributo que por medio de Cristo Jesús nos hace a nosotros partícipe de esa gracia bendita. Solamente, como veíamos el domingo pasado, a través de esa manera hemos sido partícipes. Vamos a ir a Tito, la carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe y amado discípulo también, Tito. Tito capítulo 2. Esta es una carta personal, pero a la vez también una carta pastoral, ¿no? Ya que hay muchas instrucciones de parte de Pablo hacia Tito de cómo Tito debería conducirse en la iglesia del Dios viviente, cómo Tito debería también estar enseñando y haciéndose cargo, ¿no?, sobre esa obra, sobre ese ministerio por el cual Dios lo había estado llamando. Y en el capítulo 2, como estuvimos viendo el domingo pasado, versículo 11 del capítulo 2, nos dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios es manifestado para salvación a todos los hombres. Y eso es lo que vimos la semana pasada, nuestro Cristo Jesús manifestándose al hombre, trayendo salvación al hombre solamente a través de la fe. Solamente por medio de esa fe es que nosotros abrazamos esa gracia, ese favor inmerecido, esa dádiva dada de parte de nuestro Dios. Y entendemos algo. El subtítulo del tema de hoy es: la gracia de Dios en Cristo nos capacita. El domingo pasado veíamos que la gracia de Dios en Cristo nos salva, o nos salvó. Por medio de los hechos aceptos delante de Dios, fuimos salvados delante de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ahí está, un favor, un regalo inmerecido de parte de Dios, para que nadie se gloríe. Todo fue hecho por Dios, todo vino de parte de Dios. Y hablábamos ese día también que la gracia no es una consecuencia de nuestras acciones, sino una consecuencia del amor de Dios para y hacia sus hijos, hacia nosotros en este caso, ¿no? Pero en esta mañana vamos a ver la otra parte también de la gracia, y es la gracia de Dios en Cristo que nos capacita, ¿no? La vida cristiana comienza por la obra sobrenatural de la inmerecida gracia de Dios en nuestra vida. Eso es así, como veíamos el domingo pasado. El Espíritu de Dios aplica la obra de Cristo en la cruz a aquellos que están espiritualmente muertos. Se aplica esa obra en nuestras vidas. Él los regenera y los trae al arrepentimiento del pecado y a la fe en Cristo Jesús. Somos atraídos con esas cuerdas de amor, con esa gracia irresistible, somos llevados ante Él, ¿no? Y esto es entonces llamado salvación. La salvación es una gloriosa obra de la gracia de Dios. Pablo escribe a Tito en el capítulo 2, desde el verso 1 al verso 10, Pablo va a estar entonces escribiendo que así como la gracia salvadora se manifiesta por medio de la fe en Cristo, y esto es lo que vimos la semana pasada, en versículo 11, la gracia capacitadora se manifiesta ante los demás
por medio de la obediencia en nuestro andar diario. Versículo 11, y también podríamos decir versículo 14, nos habla de esto, de esta gracia salvadora, ¿sí? Cristo Jesús nos salva, por medio del sacrificio de Jesucristo somos llevados ante Dios. Ahora, esta gracia se manifiesta a través de Jesús, ¿sí? Por la fe es manifestada. Somos justificados y somos manifestados, ¿sí? Ante Dios el Padre. Pero también la gracia capacitadora, y esto vemos en el verso 1 al 10, cuando Pablo le empieza a decir a Tito que lo que él tenía que hacer, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, verso 1, y ahí empieza a dar las instrucciones. Y estas instrucciones nosotros tenemos que ver, que tiene que ver con un andar diario, ¿sí? En la fe, en la gracia, pero se va a mostrar a través de las obras. Pablo le dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Esto es obra, esto es lo que ellas tenían que mostrar. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y sus hijos. Seguimos con las obras. Las mujeres jóvenes tenían que mostrar amor, disciplina, respeto, reverencia a su marido, pero también a la vez debían guiar y corregir a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero también seguimos viendo, versículo 5, 6 en adelante, hablándoles a los jóvenes, también hablándoles a los siervos, a los esclavos, cómo debían ellos comportarse. Y todo eso tiene que ver con ¿qué? Con una manifestación de la salvación en nuestras vidas, pero ¿para quiénes? Para las personas. Las personas deben ver en nosotros lo que nosotros decimos ser. Ellos tienen que ver en nosotros que somos realmente hijos de Dios. ¿Y cómo lo van a ver ellos? No solamente por lo que nosotros le digamos, sino por lo que nosotros hagamos, por lo que nosotros mostremos. Y eso es lo que habla verso 1 al verso 10. Y Pablo dice, bueno, la manifestación de la gracia por medio de Cristo Jesús nos salva. Ahora dice, verso 12, estamos en el verso 12, que la Biblia nos enseña que no solo somos salvos por gracia, no solamente hemos sido salvados por la gracia de Dios, sino que también vivimos por la gracia de Dios cada día de nuestras vidas. Nosotros vivimos por esa gracia. Ahora vamos al texto. Tito 2, versículo 12. Entonces, verso 11, leemos verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12, enseñándonos que, debemos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora estamos viendo otra cosa. Estamos viendo, hemos sido salvados, pero ahora debemos mostrar esa salvación. ¿Sí? Debemos mostrar esa salvación. Vamos a hacer una oración y vamos entonces a entrar de lleno al tema del día de hoy. Padre, gracias por tu gran amor que nos tienes para con nosotros a través de Cristo Jesús. No merecemos tan grande honor, Señor, tan grande amor, tan grande gracia que recibimos por parte de ti. Oh glorioso Dios, cuán débiles somos, cuán necesitados de ti somos, Señor. Nuestra vida, Padre Santo, no es nada sin ti. Necesitamos cada día de tu gracia, necesitamos cada día de ti, Señor. Oh Padre, rogamos y suplicamos que en esta mañana tú nos hables. Primeramente, Señor, a nosotros, a mí, Señor, a mis hermanos, a los demás que puedan estar viendo este video, Señor. Te ruego, mi Dios, este es un tema tan importante que no me siento, oh Dios, capacitado ni preparado para poder indagar en él tan, pero tan profundamente como tu palabra, Señor, me demanda. Oh Dios, perdóname. Perdóname por no tener la capacidad y la sabiduría adecuada para presentar, Señor, este sermón, este mensaje. Pero yo te ruego que por medio del Espíritu Santo, oh Dios, tú lleves convicción, tú lleves quebrantamiento, Señor, entendimiento a cada corazón, para que, Señor, no sean mis palabras ni mi sabiduría,
sino, Dios, tu Espíritu el que esté obrando en esta mañana. Te lo suplico, Señor, primeramente en mi vida, oh Dios, y en cada uno de los que escuchen y vean, Señor, este mensaje. Padre, nos encomendamos delante de ti. Oh glorioso Dios, obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como decíamos, es un tema muy, pero muy importante. No solamente hemos sido salvados por la gracia, y no debemos menospreciar y no debemos tomar esa gracia como algo tan liviano. Hemos sido salvados por la gracia de Dios. Nosotros no hemos hecho nada para recibir esa gracia. Cristo lo ha hecho todo. Como un pastor decía, la salvación es por obra, pero no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, a veces el cristiano se duerme. Ellas se duermen en sus laureles. Obtenemos algo y ya pensamos que eso es suficiente. Pero no es así. No es así. Ahora que nosotros tenemos esta gracia, ahora que nosotros pertenecemos a la familia de Dios, porque la Biblia nos enseña en Juan capítulo 1, versículo 12, que aquellos que recibieron esa palabra, que recibieron esa luz divina que es Cristo, y creyeron en Él, en su nombre, en sus enseñanzas, Dios le dio el privilegio, la potestad, el derecho de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Cuando fuimos salvos por Dios, eso nos dice Juan 1:12, cuando fuimos salvos por Dios también pasamos a ser hijos de Él. Entonces, si pasamos a ser hijos de Dios, somos educados e instruidos por Él. No solamente somos salvos, sino que pasamos a ser propiedad de Él. Pasamos a ser hijos de Él, hermanos. Y al punto que debemos nosotros entender que como un padre educa, corrige y guía a su hijo, Dios, nuestro Padre, hace lo mismo con nosotros. Y como hijos, así también hijos carnales que tenemos nuestros padres, nosotros debemos someternos a ellos con toda obediencia y amor y sujeción. También los hijos de Dios debemos hacer lo mismo para con nuestro Padre Celestial. Él es tu Padre. Él es mi Padre y merece respeto, merece reverencia, merece que lo obedezcamos. Él es el que nos educa y el que nos instruye. Quedamos bajo su tutela. No quedamos al aire libre, no quedamos a la intemperie. No es que Dios nos salvó y se desentendió de nosotros para que nosotros vivamos como querramos o tratemos de llegar al cielo a nuestras expensas. No. Él nos cuida, pero Él se encarga de nuestras instrucciones y nuestra educación. Entonces somos mandados por Dios a la escuela de la gracia, donde vamos a tener que crecer como creyentes, vivir como hijos de Dios y cada día, hermanos, ser instruidos por su gracia. Ahora, a través del Espíritu Santo y de su palabra, la palabra bendita de Dios, nosotros obtenemos esa instrucción. Como ven, no nos dejó a la deriva. No podemos llegar delante de Dios y decirle a Dios, Señor, yo no sabía qué hacer. No, Él nos dejó todas las instrucciones, pero no solamente nos dejó las instrucciones, no solamente nos dejó para que podamos conocer más de nuestro Padre, sino también para que podamos ver cómo Él nos ve a nosotros, pero también nos dio de su Espíritu para poder entender a ese Dios espiritual. Ahora la gracia salvadora, nos dice John MacArthur, no solo nos libra del infierno futuro, como también veíamos el domingo pasado, somos librados por su gracia de la ira de Dios, somos librados por su gracia del infierno eterno. Entonces no solo nos libra del infierno eterno, el infierno futuro, sino que nos capacita
para la vida presente. La gracia de Dios nos capacita para esta vida, hermanos. En Cristo Él nos capacita por medio de su gracia. La gracia de Dios nos capacita contra el poder del pecado. ¿Por qué? Recuerden lo que hablábamos el domingo pasado. Nosotros fuimos librados del castigo del pecado, de ese pecado que nos dominaba y nos subyugaba hacia Él. Éramos esclavos, muertos en delitos y pecados, y solamente podíamos hacer lo que ese rey, ese Dios que era para nosotros en ese tiempo, el pecado nos decía que hagamos. Pero una vez que fuimos librados del castigo eterno del pecado, del dominio del pecado, ahora el pecado ha perdido fuerza. Y ahora el pecado sigue en nosotros, nos puede influenciar, pero no nos puede llegar a dominar como antes. Ahora sí, el pecado se va a manifestar en grados más fuertes o débiles en algunos. Pero por eso la gracia de Dios nos capacita contra el poder del pecado, contra las influencias del pecado. Este ya no nos gobierna, pero aún tiene influencia en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera la gracia en Cristo nos capacita? Bueno, número 1, nos dice el texto, volvemos a Tito capítulo 2, versículo 12. Esa gracia que habla del verso 11 nos dice el versículo 12, enseñándonos que, y ahí hay una coma. Primeramente lo que hace la gracia nos enseña. Recuerden, Dios el Padre es nuestro Padre y Él nos educa, o sea, Él nos instruye, Él nos enseña. Por medio de su gracia, Él nos enseña. Ahora esta palabra se traduce en el griego paideu, que incluye los siguientes significados paralelos de enseñar. Castigar tiene que ver con la enseñanza, disciplinar tiene que ver con la enseñanza, adiestrar, educar y nutrir tiene que ver con la enseñanza. Todo eso hace Dios en esa educación que Él nos da, en esa enseñanza por medio de su gracia. Él hace todo eso. Es el término del cual también obtenemos la palabra pedagogía. Un pedagogo que conduce al niño, ¿sí?, a su aprendiz paso a paso. Así también la gracia nos conduce y nos guía. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Versículo 18. Dice el apóstol Pedro, ya despidiéndose de sus hermanos, él les dice en estas últimas palabras, en este verso 18, antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien nos dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Ahora, decir que vamos a crecer en la gracia, no nos está hablando de una gracia salvadora en el sentido de que la salvación es progresiva, en el sentido de que nosotros debemos cada día ser más salvos porque podríamos dejar de ser salvos. No nos dice eso, sino que nos está hablando de esta gracia. Ustedes ya son salvos por la gracia, pero bueno, ahora manifiesten esa gracia en sus vidas. Crezcan en esa salvación, en el sentido de mostrar esa salvación cada día. La Biblia nos enseña, entonces, hermanos, que debemos crecer en esa gracia. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este crecimiento tiene que ver con ocuparnos de nuestra salvación. Filipenses capítulo 2, versículo 12,
Vamos allá. Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ahí estamos hablando de la obediencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora Pablo dice, como ustedes siempre han obedecido, ¿sí? No como en mi presencia solamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, ustedes, mientras yo estaba con ustedes, ustedes obedecían, ¿no? Pero ahora también en mi ausencia deben seguir haciéndolo. ¿Y cómo? Le dice Pablo, ocúpense en vuestra salvación con todo el temor, con toda la reverencia, con todo el temblor que hay. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién podría realmente fundamentar objetivamente que este texto hable de una pérdida de salvación? No se puede, porque claramente Pablo está diciendo, ustedes obedecían en mi presencia, pero dice, ahora deben seguir haciéndolo también en mi ausencia, ocúpense. ¿Lo hacían antes? Bueno, sigan haciéndolo, no dejen de ocuparse de esa salvación. Y eso tiene que ver con crecer en la gracia, porque es Dios el que está produciendo eso en ustedes. No ustedes mismos, sino es la gracia de Dios en ustedes que fluye. Es Dios mismo que lo hace posible en nuestras vidas. Ahora, de antemano Dios preparó los medios para que nosotros podamos ocuparnos. Él de antemano ya se ocupó de preparar todos los medios. Dios ha dado herramientas específicas para completar estos resultados deseados. Dios nos manda a hacer algo, pero Él nos da las herramientas para poder hacer eso. Él nos da las herramientas para poder hacerlo. Nosotros estamos en este andar diario, en esta vida de gracia, donde Él nos ha salvado, pero Él nos da los medios para ocuparnos de la salvación, nos da los medios para poder crecer en esa gracia. Él nos da las herramientas para que nosotros podamos mostrar las obras que Él preparó de antemano, como nos dice Efesios 2:10. Ahora, estas herramientas, también se las llaman, como la teología, algunos teólogos las llaman medios de gracia. Son llamados por los teólogos como medios de gracias. Estas herramientas son llamadas medios de gracias porque vienen de parte de Dios. Es Dios que nos da estos medios para poder conseguir un resultado. Dios te ha dotado, Dios te ha capacitado, Dios te ha dado todos estos medios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos medios? Bueno, la gracia entonces, como decíamos, se vuelve nuestro educador, ¿sí? Nuestro instructor. La gracia, y como dice el texto de Tito, nos enseña, ¿sí? Ahí está entonces, la gracia nos enseña. Ahora, ella nos prepara, ¿sí? Nos prepara y nos enseña día a día. Y aquí empiezan estos medios de gracia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, Pablo dice, ¿cómo podemos llegar a ser preparados para toda buena obra? Bueno, a través de estos medios de gracia, la palabra de Dios
es uno de esos medios de gracia. En sí la palabra de Dios nos presenta también los medios de gracia, ¿sí? Como dijimos, la gracia es la personificación de Jesucristo. Jesucristo no solo vino a salvarnos del castigo y del dominio del pecado, sino también a darnos las herramientas en contra de la influencia y del poder del pecado en nuestras vidas. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, Jesús en Mateo 28:20, por ejemplo, Mateo capítulo 28, un texto muy conocido por muchos, dice así la palabra del Señor, versículo 20, después de que el Señor Jesucristo va a hacer, antes de que el Señor ascienda y les deja la enseñanza, la instrucción de que los discípulos tenían que ir discipular y bautizar en su nombre, etc. Dice versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado o que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos o de los siglos. El Señor dice, ustedes deben enseñar todas las cosas que yo os he mandado. Cristo Jesús dejó las enseñanzas impartidas para que ellos puedan enseñar a otros. Pero también el Señor Jesucristo nos dio de su Espíritu. Ese Espíritu en nosotros nos enseña y nos recuerda las palabras de Dios. Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo no los iba a dejar huérfanos a ellos no se iban a quedar a la deriva, sino que Dios les iba a mandar el Espíritu Santo para que pudieran ellos recordar todo lo que Cristo les dijo y ser enseñados por medio del Espíritu, como también otras cosas que el Espíritu haría en sus vidas. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No se aplica solamente a los apóstoles, sino también a nosotros, porque hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo no te está enseñando de Jesucristo, de Dios, el Espíritu Santo no te está recordando las palabras de Dios, el Espíritu Santo no está obrando en tu vida, mostrándote tu condición y tu necesidad de Cristo, ¿qué Espíritu Santo está en tu vida? Él debe recordarte quién eres. Él debe recordarte quién eres ahora y a quién le perteneces. Él debe recordarte que eres hijo de Dios. Él debe estar recordándote día a día, diariamente, que no eres un huérfano espiritual. Pero también debe recordarte y también te debe estar todo el tiempo mostrándote los medios de gracia. Porque la palabra de Dios debe estar cada día convenciéndonos. Eso es redarguir, convencernos, mostrarnos. Ahora, es importante entender esto, hermanos, porque el Señor nos exhorta a la oración, otro medio de gracia. La oración es importante para el creyente. Mateo 26:41, el Señor mismo dijo, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor lo decía después de salir de ese lugar donde Él estaba orando intensamente y haber derramado sudor con mezcla de sangre. Intensamente Él orando por lo que iba a hacer. Iba a recibir toda la ira de Dios sobre Él. Iba a ser aquel que iba a tener que cargar con nuestros pecados y hacerse pecados sin cometerlo, por supuesto. Ese mismo Jesucristo se arrodilla y ora y clama a Dios.
sabiendo que solamente Dios podría fortalecerle para soportar tan grande prueba. Y Cristo dijo, velen y oren para que no entren en tentación. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, dice el Señor, pero la carne es débil. Y si no oramos, la carne cada día ganará más ventaja. Si no hay una vida de oración en tu vida, imagínate lo que está sucediendo en tu vida si no hay una vida de oración sincera. La carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces dice, oren, oren, oren y velen. Si no hay esa oración, si no estamos velando, ¿qué está sucediendo entonces con nuestra carne? Contra esos deseos carnales en nuestras vidas. Están floreciendo. Entonces es importante que entendamos que estos medios de gracia que el Señor nos ha dado, nos ayuda y nos guía en nuestra educación, en nuestro crecimiento espiritual, mostrando la manifestación de la salvación en nuestras vidas ante los demás. Pero también, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pablo dice, exhorto, enseño, les mando, hermanos, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo dice, les exhorto, hermanos, deben orar, deben hacerlo. Y debe ser también a través de, no solamente rogando, clamando, sino también dando gracias. Todo el tiempo debe ser una vida de oración. Pero también el Señor Jesucristo nos enseña no solamente que la oración es un medio de gracia, sino también nos llama a las buenas obras. Primera carta a Timoteo también, capítulo 6, versículo 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfruten, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Entonces Pablo nos dice, no solamente podemos tomar bueno, pero eso es solamente para aquellos que son millonarios, no. También, hermanos, es para nosotros. Debemos ser ricos, pero en buenas obras. Debemos nosotros aspirar a qué clase de riqueza. Esta clase de riqueza, de las buenas obras, de ser dadivosos, dice, de ser generosos. Son medios de gracias que el Señor nos da para también poder mostrar que nosotros no somos egocéntricos ni idólatras ¿a qué? A las riquezas, a las posesiones. Él nos da diferentes clases, medios de gracia para enseñarnos a cómo nosotros conducirnos ante los demás. Y esto tiene que ver también ante los demás, porque podemos ser de bendición para los demás, las buenas obras que Él también preparó de antemano. Entonces, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que viviésemos en ellas. Efesios 2:10.
Ahora, pero Él también nos da otros medios de gracia, que es la congregación, que es la reunión, que es la habitación de la iglesia, donde se reúnen, ¿para qué? Para adorar a Dios, para alabar a Dios, para poder confraternizar, para poder tener comunión unos con otros. Hebreos capítulo 10, versículo 25, vemos este mandato del autor de Hebreos, diciéndonos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es importante que el creyente, que el Hijo de Dios, que aquella persona que está siendo educada en los caminos de la gracia, muestre una vida de oración, una vida de obras, pero también una vida de comunión con la iglesia, que bueno, tristemente en estos tiempos no lo podemos hacer, pero deseamos y anhelamos, y quiera Dios que sea el deseo de cada creyente ese, de poder volver a congregarse, de poder no ver las horas, que las puertas sean abiertas y poder estar todos juntos alabando el nombre de Dios, siendo quebrantados por su palabra, glorificándole al Señor. Debe ser un deseo de todos los días, no solamente ahora que no podemos congregarnos, sino de todo el tiempo. Desear, como deseaba el salmista, poder ir a los atrios, a la casa de Dios, con aquellos que alaban a Dios. Ese debe ser nuestro deseo, porque la iglesia, no estamos hablando de un edificio, sino del cuerpo de Cristo, reunida y congregada, donde sea que se congreguen. Entonces, es un medio de gracia para nosotros, y debemos tomarlo de esa manera. Este es otro medio de gracia esencial para el creyente. Es esencial, hermano. Pero también el Señor nos llama y nos da los medios de gracia para nosotros poder ser aconsejados, consolados por el Espíritu Santo, animados por su palabra y el Espíritu Santo, pero también Él nos dirige todo el tiempo. Y hay otro medio de gracia importante que es doloroso, pero necesario: la disciplina y el castigo. Recuerden, la enseñanza también sinónimo de disciplina y de castigo, ¿no? Y por supuesto, en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29, primera carta a los Corintios, vamos rápidamente, así el tiempo no nos gana. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29, dice así la palabra del Señor. Porque aquí está hablando de la cena del Señor, no de participar indignamente, es cuando uno no confiesa sus pecados y está viviendo el pecado. Bueno, dice la Biblia, porque el que come y bebe pan indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Nosotros no discernimos en ese momento, no estamos realmente meditando en nuestra condición, sino que participamos por participar. Dice, juicio come y bebe para sí. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Todo tiene que ver. Cuando yo me voy a presentar delante de Dios, debo juzgar mi vida, debo hacer un juicio de mí mismo y decir de qué manera me voy a presentar delante de Dios. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué clase de hijo de Dios estoy siendo? ¿Hasta qué punto estoy aceptando y viviendo en esa educación que el Señor me imparte, en esas enseñanzas que Él me da? Bueno, si no lo hago, entonces por eso dice el versículo 29, juicio come y bebe para sí. Está comiendo un juicio y lo está bebiendo para sí mismo, no para el Señor. Y el versículo
versículo 32, mas siendo juzgados somos castigados. El creyente genuino, el Hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo, al no entonces estar en una estrecha comunión con Dios, es juzgado, dice, por el Señor, y es castigado. ¿Y cuáles son esos castigos? Enfermedad o la misma muerte. Dios te puede llevar si no estás siendo obediente a Dios. Si solamente estamos blasfemando el camino de salvación, en cualquier momento Dios te puede llevar para que dejemos de blasfemar su nombre, si es que realmente eres un hijo de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 6 también nos habla de lo mismo, pero interesantemente, vamos a Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, la disciplina, ya hemos dicho, significa ¿qué? Enseñanza. Tiene que ver con que la persona es enseñada, es adiestrada, es educada, es nutrida. Bueno, acá dice el texto, al que ama disciplina. Primeramente, ¿qué está diciendo? Como Dios es nuestro Padre, Él nos está disciplinando, o sea, enseñando, instruyendo, educando, porque nos ama. Y si somos rebeldes y no aceptamos esa educación, esa enseñanza y esa guía del Señor, disciplina, entonces, ¿qué hace? Azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Y qué es azote? Azote es castigo, es dar con una vara. El Señor imparte castigo, azote, a aquella persona que no se sujeta a sus enseñanzas, a sus mandatos, a su disciplina, porque Él nos ama. Si no estamos viviendo en la disciplina de Dios, entonces Dios está impartiendo castigo. Es realmente para poder prestar atención a eso. A través de estos medios de gracia somos capacitados. Dios nos capacita, pero también hay otros medios de gracia que podríamos seguir nombrando, pero por el tiempo no lo haremos. Pero debemos nosotros, hermanos, entender qué importante es conocer esos medios, la oración, la palabra, la congregación, la exhortación, el consejo, la guía, y poder crecer en esos medios de gracias, y aún la misma disciplina la misma corrección del Señor. Ahora entonces, a través de todos estos medios de gracia, somos capacitados para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Bueno, vamos otra vez a Tito. Tito capítulo 2, y nos dice, enseñando qué. Ahora vemos cuál es la enseñanza, ¿no? O cómo es esa enseñanza, ¿sí? A través de estos medios de gracia que el Señor nos imparte. Ahora nosotros, teniendo todas esas herramientas, aplicando todas esas herramientas, debemos aplicarlas en sí. ¿Para qué? Para renunciar de todo lo inmoral, lo impío, pecaminoso. Tenemos todo esto y lo debemos estar impartiendo en nuestras vidas, implementando para poder renunciar a todos aquellos males. El Señor nos da esos medios de gracia y dice el texto, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Número 2, ¿qué nos enseña? Bueno, nos enseña a renunciar al pecado. Nos enseña a renunciar al pecado. La palabra renunciar tiene que ver con negarse a uno mismo. Lucas 9:23 dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame todos los días. Niéguese a sí mismo.
no pasa, y esto es interesante, no pasa por una confesión positiva o de repetición declarando y decretando que mi palabra tiene poder. Porque muchas veces he escuchado y he visto eso, de que una persona quizás está en pecado o tiene unas debilidades y alguien le dice, pero debes renunciar a eso, debes declarar y debes decretar y debes confesar con tu boca porque tu boca tiene poder. Es la confesión positiva que te va a sacar de eso. Entonces la persona se concentra en que yo renuncio a esto, renuncio a esto, renuncio a esto en el nombre del Señor. Y tomo la palabra del Señor Jesús solamente como un caballo de batalla, como quien diría, ¿no? Como un amuleto espiritual para poder salir de donde estoy, ¿no? Pero, ¿qué me está moviendo a hacer eso? Bueno, lo que le está moviendo a esa persona es que es una cosmovisión psicológica y humanista de una autosuperación. Una cosmovisión psicológica y humanista de una autosuperación. La persona misma cree que puede hacerlo por sí misma, aunque nombre a Jesús, aunque nombre a Dios, lo está intentando hacer por sí misma. Y es lo que dice la psicología, ¿no? Que uno puede autosuperarse si confía en uno mismo, si cree en uno mismo. La metafísica también habla mucho de esto. Y tristemente, muchos llamados cristianos evangélicos lo hacen y lo practican. Ahora el punto es que todo eso podíamos hacerlo y a lo mejor a aquella persona que lo hace le funciona. Quizás uno es alcohólico o qué sé yo, y lo hace todo el tiempo y le funciona y dice, ¿viste? Funciona. ¿Porque es Dios orando? No. Porque es tu cabeza. Ahora el punto es, saliste de esa debilidad que tenías, ¿sí? Saliste de esa debilidad, pero ¿por qué saliste? ¿Qué es lo que te movió a salir? ¿Fue esa autosuperación misma que quieres y que crees tener? ¿O una convicción quebrantada de mi condición de pecador que ofende al 3 veces santo? Si yo salgo de un lugar, debe ser porque estoy convicción de que soy pecador y de que este pecado le está ofendiendo a Dios, que es 3 veces santo. Y eso que le ofende a Dios, entonces yo debo renunciar. ¿Y qué significa renunciar? Dejar de lado, negarme a mí mismo, abnegarme, abstenerme de todo eso, rechazarlo significa la palabra. Debo rechazarlo. No a través, vuelvo a lo mismo, de esa clase de confesiones, sino de una vida misma, de quebrantamiento diario, entendiendo por qué lo hago y a quién estoy ofendiendo. Es eso entonces lo que nos debe guiar a dejar el pecado. No solo el que me afecte a mí o afecte a la otra persona, sino que ofende a Dios. Toda clase de pecado aún activo en mí debe ser mortificado. Como decía John Owen, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Pues, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominación, idólatras o idolatrías. El apóstol Pedro nos dice,
Ya es suficiente ese tiempo que vivieron como vivían antes, en la carne, satisfaciendo los deseos de este mundo, viviendo como este mundo. Ya fuimos sacados de ese lugar. Cristo padeció por nosotros en la carne, dice. Él estuvo en esta tierra, en este mundo, en este sistema, y padeció en la carne. Bueno, ahora ustedes también, armados del mismo pensamiento, debemos padecer como ese Cristo padeció. Quizás no en una cruz literal, pero sí espiritual. Ármense, dice. Tomen todos esos medios de gracias que el Señor les ha dado y ármense de ese pensamiento. Porque Cristo Jesús padeció en la carne, pero dice, terminó con el pecado. Y ahí estamos viendo, nos liberó del castigo del pecado. Y esa influencia que tenemos de la carne ahora, bueno, es vencida a través de esas armas, las cuales Dios nos dio. Entonces dice, basta el tiempo, es suficiente. Ya has vivido suficiente, agradando a este mundo, agradando a los gentiles, dice, aquellos que no conocen a Dios, viviendo como ellos viven. Es suficiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, está hablando en el mundo, estamos viviendo en este mundo, todavía estamos en la carne, luchamos contra los deseos carnales, pero dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Ven? Porque nos armamos no con armas carnales, sino espirituales, medios de gracias que el Señor nos da. Ahora, también nos dice el texto en Tito, volvemos rápidamente a Tito. Enseñando que renunciar a la impiedad. Entonces hay una renuncia a la impiedad. Debemos rechazar todas estas cosas, como decíamos, mortificar el pecado, dejar de vivir como antes. Y eso es rechazar a la impiedad. La palabra impiedad, que significa acebeia, que tiene que ver con perversidad, inmoralidad, maldad. Y Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos se están deteniendo en el sentido que se están oponiendo a la verdad. Hermanos, si nosotros estamos viviendo en impiedad, en injusticia, nos estamos oponiendo a la verdad de Dios. Aunque esté referida a los incrédulos, a los que no conocen a Dios. Pero como creyente, si yo no me estoy sometiendo a la verdad, me estoy oponiendo a la verdad. Me estoy oponiendo a la verdad. Esto marca una falta de reverencia, una falta de devoción y adoración a Dios. Se convierte en una relación defectuosa con tu Dios. Cuidado, mis hermanos, en cómo nos estamos conduciendo. William Hendrickson, este pastor holandés y escritor, él dice, tal impiedad es idolatría, más inmoralidad. Esta clase de impiedad también es idolatría. Nos estamos nosotros mismos idolatrando. Judas capítulo 1, versículo 18, nos habla de esas obras de impiedad, de inmoralidad, de concupiscencia,
o deseos desenfrenados. Judas 18 dice: los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Los postreros tiempos o postreros días tienen que ver entre la primera venida de Cristo y entre su segunda venida, ¿sí? Abarca todo ese tiempo y hay personas de esas maneras, ¿no? Burladores de Dios. Hermanos, qué tremendo es pensar que yo pueda ser un burlador de Dios, burlándome de Dios, en el sentido de que he aceptado su palabra, he aceptado que Él es Dios, he aceptado que Cristo Jesús me ha salvado, pero estoy viviendo en inmoralidad, en impiedad, estoy viviendo una vida desenfrenada, estoy solamente alimentando mis propios deseos carnales, estoy rechazando todos esos medios de gracias que Dios me dio, y eso es burlarme de Él. Son deseos malvados. Aunque yo muestre una cara de santo, una cara de piedad, una cara, no sé, de pureza, si yo no la estoy viviendo y no estoy realmente postrado ante Dios, reconociendo cuán pecador soy por cómo he vivido, te estás burlando de Dios. Romanos 6, 12, perdón, capítulo 6 de Romanos, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que no reine el pecado otra vez en tu vida, porque ya fue sometido en la cruz del Calvario. ¿Cómo nosotros estaremos viviendo como si Él todavía fuera nuestro Rey? Como si Él todavía tuviera poder y dominio en nosotros, cuando Cristo mismo ya pagó y murió y lo clavó en la cruz. No reine más. No le obedezcan, dice el apóstol, en sus cuerpos. No se sometan al pecado en sí. Esta palabra que decíamos hace bella, que es impiedad, es una actitud hacia la misma persona de Dios. Es una actitud rebelde, una actitud en contra, no solamente de las leyes de Dios, sino en contra de la persona de Dios. ¿Cuántas veces no han escuchado esa frase, en tu cara? ¿No? Cuando uno le desea un mal a una persona y uno dice, bueno, en tu cara. Bueno, eso es lo que le hacemos a Dios cuando somos impíos, rebeldes a Él, o cuando estamos viviendo en impiedad. En la cara de Él estamos haciendo, en contra de Él. La palabra nos dice en Tito, volvamos a Tito, entonces debemos rechazar toda la impiedad, pero también ese rechazo de la impiedad implica una renuncia a las pasiones mundanas. Debemos rechazar toda impiedad y todo deseo humano del mundo en nosotros, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, todo deseo mundano. Y según el uso bíblico de la palabra, estos deseos mundanos o pecaminosos incluyen lo siguiente:
el deseo sexual desordenado, se refiere también a los anhelos desordenados de placeres, de poder, de posesiones, de todo aquello que va en contra de las leyes de Dios, todo lo que este sistema mundano y perverso te ofrece y que el creyente tristemente muchas veces lo disfruta. Y primera carta de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y si nuestro Padre es nuestro educador, nuestro instructor, el que nos enseña, Él no nos enseña nada de eso, porque todo eso proviene, dice, del mundo. Todos esos deseos provienen del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no caminamos y no vivimos como el mundo, porque no somos del mundo. Nos dice Pablo, nosotros esperamos otra ciudadanía, porque este no es nuestra ciudadanía. Cristo fue a los cielos a prepararnos un lugar, nos dice Juan 14. Pero tristemente el creyente toma este mundo como su residencia espiritual también. A.W. Tozer, en su libro, que lo tengo acá, Intenso, el cual voy a compartir también una cita, él dice: muchos cristianos están estáticos, o se están volviendo estáticos en su vida cristiana. Están quietos. No se ve realmente en ellos como si hubiera vida. Esto es por tener aún al mundo en sus corazones. Todos los placeres, todo este sistema del mundo del cual Dios nos sacó, aún siguen en la persona. La Biblia dice que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable, les dice Pedro. Pero el hombre sigue viviendo, el creyente sigue viviendo como si aún estuviera en esas tinieblas, porque las tiene dentro de su corazón. Tozer dice sobre un tal Hilton, y este Hilton decía, y lo tenemos acá en el libro de Intenso de Tozer, él decía que, le decía a unas ciertas personas: recuerden que abandonar el mundo en sus corazones es lo que los separa realmente del mundo. ¿Qué nos separa del mundo? Bueno, abandonar a ese sistema mundano y corrupto, pero ya en nuestros corazones. Debemos abandonarlo. Debemos sacar todo eso que nos contamina del mundo. Debe ser sacado. Y otra cita de Tozer que dice: vivir como el mundo y decir estoy separado del mundo en el espíritu, porque cuando Cristo vino, Él mató en nosotros todo eso carnal y ya no tenemos ese cuerpo carnal que nos condenaba. Nueva vida en Cristo, somos un nuevo templo espiritual en Dios y para Dios, y debemos vivir de esa manera. Pero entonces Tozer dice: vivir como el mundo y decir estoy separado del mundo en el espíritu y no tengo que apartarme del mundo porque estoy separado en el espíritu, es contradictorio. Si yo digo que ya no estoy en el mundo, porque ya no soy del mundo, pero sigo viviendo como el mundo porque lo tengo al mundo en mi corazón, yo me estoy contradiciendo a mí mismo. Y dice Tozer, si usted huele un poco, esa persona que dice eso, la huele un poco, ¿sabe a qué huele? Dice, huele a azufre, debido a que esa declaración viene del infierno. Hermanos, Dios nos ha dado todos estos medios de gracia para que vivamos en ellos, para que podamos aprovecharlos
y ser enseñados por el Señor. Y termina la carta, o termina este texto de Tito, aplicándolo a nuestras vidas, diciendo, verso 12, si somos enseñados y renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos, entonces número 3 es para hacer que, para poder vivir, como dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La aplicación entonces, ¿para qué nos enseña? Para poder vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. Este siglo, hablando de este tiempo, de este mundo, a través de estos medios de gracia, nosotros podemos batallar y armarnos para batallar con todos esos deseos carnales, ser instruidos por el Señor a través de esa gracia que nos educa y de esa manera vivir, ¿no? La gracia nos enseña a fin de que aquí y ahora podemos llevar vidas que muestren una relación cambiada. A través de estos medios de gracias, el Señor nos ayuda a cambiar y podemos conseguir vivir en sobriedad, vivir en justicia, en honradez, en piedad para con nuestro Señor. Ahora, para terminar, la pregunta que debemos hacernos, hermanos, de acuerdo a lo que estábamos viendo, ¿de qué manera yo estoy viviendo en ese camino que el Señor me trazó? ¿De qué manera yo estoy tomando y aprovechando esos medios de gracia que el Señor me ha dado? ¿O cómo los estoy aprovechando? Debemos confesar, hermanos, y apartarnos de manera consciente de aquello que es pecaminoso y destructivo y avanzar hacia aquello que es bueno y piadoso. Esos medios de gracias que el Señor nos ha dado para poder batallar en contra de la influencia del pecado en nuestras vidas, pero también para poder manifestar que esa salvación está en nosotros, como también veíamos. Si yo no lo estoy manifestando, hermanos, ay de nosotros. Vayamos delante del Señor, hagamos un autoexamen y veamos de qué manera estoy ante Dios. Me duele pecar, me duele ofender a Dios. Realmente voy a las Escrituras a conocer a mi Cristo, a conocer más de mi Dios, más de cómo Él quiere que yo viva. Estamos usando y viviendo en esos medios de gracia dados por el Señor. Si no lo usamos, entonces el enemigo nos debilitará cada día. Nos seguirá debilitando y debilitando, porque aún Él está en nosotros. Pero el domingo que viene, por la gracia soberana y bendita del Señor, el texto 13 nos hablará de algo hermoso, de que aunque aún estamos en este cuerpo y aún el pecado está presente y nos hace derramar lágrimas ante Dios por no poder huir de Él para siempre, el domingo que viene podemos ver que esa influencia del pecado terminará, porque seremos librados de la presencia del pecado a través de la venida de Cristo. Y eso lo veremos el domingo que viene. Gracias al Señor, que Dios pueda bendecir sus vidas, y aquellos que no conocen al Señor, que aún no tienen esos medios de gracia disponibles para ellos, porque aún la gracia misma no está en sus vidas. Ven a Cristo en arrepentimiento, en humillación, reconociendo tus pecados. Ven a Cristo y busca en Él la única fuente de agua viva y de toda salvación. Él no nos rechaza, Él te espera.
que Dios dé arrepentimiento a todos aquellos que no lo tienen. Oramos, Señor, tú eres santo y tú eres bendito. Padre, perdónanos. Perdónanos por no, Señor, utilizar esas herramientas que tú nos das. Tú eres nuestro Padre, el cual nos adoptó. Y Señor, tú nos quieres cada día educar y corregir, instruir en tus caminos, enseñándonos cómo vivir. Nos das, Señor, estas herramientas, la oración, la palabra, la disciplina, la corrección, los consejos, tu mismo Espíritu en nosotros, que nos convence de todo pecado, pero que también, Señor, nos consuela, nos quebranta, para venir delante de ti y reconocer, oh Dios, perdónanos, reconocemos que no hemos estado utilizando esos medios de gracia. Perdónanos, Señor, porque aún, oh Dios, somos débiles y nos duele ofenderte, oh Dios. Nos duele ofenderte, Señor, por nuestras debilidades. Pero gracias, porque por medio de Cristo tú nos has salvado, nos has rescatado, y tú eres el fiel que un día comenzó la obra y un día la terminará, la acabará, Señor. Y podremos disfrutar, Señor, de una ausencia eterna en nuestras vidas del pecado y de una presencia gloriosa al lado tuyo en los cielos. Te alabamos y te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas y será entonces hasta el domingo próximo.